tenemos aquí en el estudio la visita se los comentábamos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Nuestro amigo Rogelio Cárdenas Estadilla. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rogelio. Buenas noches. Roberto Alicia, muchas gracias por la invitación y sobre todo el sentarme en esta silla que durante mucho tiempo ocupé hace sentirme en casa. Pues estás en tu casa, cuando quieras puedes venir, ¿no? Esa es la parte más bonita e interesante. Cuéntanos un poquito de tu libro, ¿no? Hoy les decía a nuestros amigos que después de... Empezamos con entrevistas a estadistas internacionales, ¿no? A presidentes, expresidentes y políticos nacionales, y de repente ahora hablamos de algo que nos sensibiliza a todos. Nos sensibiliza lo que pasa con la influenza, nos sensibiliza el sistema de salud, nos sensibiliza la pobreza, nos sensibiliza la ineficiencia de nuestras estructuras públicas, pero a veces no sabemos cómo decirlo, y tú buscaste en esta, que además se ha vuelto ¿qué puedo decir? Tu manera de expresar la entrevista, ¿no? Has hecho de la entrevista tu bandera misma, tu manera de expresar, tu manera de buscar información y de hacer periodismo, lo que te marca, lo que te influye. Hoy haces entrevistas no a presidentes, sino a seres humanos normales, y a partir de ellos nos regalas este libro, Queremos Hablar. Así se llama, Queremos Hablar, las voces de la influenza, que verdaderamente simbra, ¿eh? ¿Por qué se te ocurrió hacerlo? Primero porque soy un joven, tengo 29 años y siento que tengo un gran compromiso hacia mi país y hacia la gente que en él habita. Lamentablemente México ha pasado de crisis en crisis. Actualmente tenemos una crisis económica, una crisis social, una crisis de salud, una crisis de seguridad, y yo creo que la peor de todas es la social, porque lamentablemente los mexicanos hemos perdido mucho esa capacidad de indignación, de asombro, y sobre todo en la conciencia colectiva por tanto bombardeo mediático y gubernamental. Acabamos viendo temas los cuales deberían de lastimarnos como cosas cotidianas. Por ejemplo, en lo que va de la presente administración, ya van cerca de 15,000 ejecutados en nuestro país, y ha habido tal bombardeo mediático que ya... Ejecutados por el narcotráfico. Y ha habido tal cantidad de bombardeos que ya actualmente la conciencia colectiva del mexicano es verlo como normal, y eso está mal, porque simplemente con el hecho de que alguien perdiera la vida en suelo mexicano debería de llevarnos a la indignación y a pedir que las cosas cambien. Situación similar sucede en la influenza. Lamentablemente, si recordamos un poco lo que sucede en el temblor del 85, cuando el presidente de la Madrid tarda en reaccionar, la sociedad civil hace frente a la contingencia, es cuando se crea la sociedad civil en México, se atiende... se organiza. Empieza a organizar. Se atiende a las personas, y ahí hubo mucha fraternidad. A diferencia de hoy en día con la influenza, como uno mismo era la amenaza hacia el de al lado, pues realmente se segregó mucho a las personas. Mucho criticamos la parte de que gobiernos extranjeros cerraran los vuelos mexicanos, bloquearan los vuelos, si llegaban turistas con pasaporte mexicano se les hiciera a un lado. En nuestro país sucedió lo mismo. Lamentablemente, inclusive hoy en día, pero sobre todo cuando había el desconcierto y el temor de la población a partir de ese 23 de abril y las consecuentes 3 semanas, a la gente se le hacía a un lado. Las personas tenían miedo de decirle a sus amigos y en sus trabajos que estaban enfermos, porque lamentablemente los hacían a un lado, y en el caso de sus jefes los corrían de los trabajos, y hay peores casos que, como aquí se narran, que tenían miedo de decirle a la propia familia. Sumado esto a la parte de que empezó a haber muchas incongruencias en el discurso oficial, donde un día se decía un dato, al otro día se cambiaba, se veía nerviosismo, no estaba claro cuál era la situación que estaba sucediendo, que fue que decidí realizar y acercarme a ver qué era lo que estaba pasando en los hospitales, y sobre todo darle voz a aquellos que no estaban siendo escuchados. Y la mejor manera para poder evaluar a nuestro sistema de salud es ir a la base misma, porque es el primer contacto que tiene el ciudadano con su sistema.
que en este caso es la atención que recibe, y lo que me propuse fue, para que fuera de manera objetiva, fue irme a los a la gente que había sido atendida en hospitales del gobierno del Distrito Federal, Estado de México y del gobierno federal. Primero, porque esto me permite abarcar una gran área geográfica, la cual había tenido el mayor número de contagios, y segundo, evaluar bajo una misma circunstancia el actuar de 3 partidos políticos bajo una situación. Y así es como empiezo el trabajo. Pido autorización, me permiten el acceso a todos los hospitales de los diferentes gobiernos. Lamentablemente el único que no me dio el acceso, pese a que entablamos conversación en repetidas ocasiones, fue Miguel Ángel Yunes, el director del ISSSTE, quien me lo negó. Y aquí yo abro una pregunta: ¿por qué el miedo al escrutinio? ¿Por qué todos los demás hospitales sí permiten que uno vea la situación que viven y en este caso no? Y aquí hay que recordar algo: el hospital que tiene el mayor número de quejas por fallas hacia su servicio es el ISSSTE. Entonces a lo mejor por esa parte se dio de esa forma. Y otra parte muy interesante fue ir y estar con la gente, conocer sus historias, y es algo que realmente primero me comprometió, me conmovió y me indignó. Yo creo que, no sé si tú piensas lo mismo, Roberto, pero más allá de hablar de quién te prologa este libro, que es extraordinario, ¿no? Es un gran poeta y un gran escritor, José Saramago, y nos recuerda, te prologa de una manera tal que te decía que cuando lo empecé a leer dije, wow, no solamente para haberlo conseguido, que es todo un hecho, ¿no? Sino recordar la peste negra como la influenza H1N1, o hacer un paragón, pues no está muy lejos, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con don José Saramago por cumplirme un sueño, que era tener algo de él. Yo nunca esperé que me diera un prólogo, pero cuando le expliqué de qué se trataba, y sobre todo cuando leyó el borrador y se dio cuenta de la situación que vivían los mexicanos, fue cuando decidió colaborar en este proyecto. Y es algo que permite ver cómo se están viendo los mexicanos en el exterior, lo cual es muy duro. Y sobre todo aquí viene una parte más interesante, que es darle voz a aquellos que normalmente no se las dan. Y aquí en el libro me tocó hacer un total de 30 entrevistas. Lamentablemente por cuestiones de espacio solo pude incluir 12, pero las cuales muestran un aspecto diferente, una arista distinta sobre una misma enfermedad. También hay que recalcar que todas las historias son ciertas, y yo estoy muy agradecido desde ahí porque mi compromiso con las personas, porque aceptaran hablar, decir su realidad, y sobre todo porque ellos saben que no van a poder recuperar aquel ser querido que perdieron, o no van a recuperar el tiempo que ya perdieron, pero ellos saben que si usan su voz como una herramienta para que a un mexicano no le suceda lo mismo que ellos y las cosas cambien, es de donde tiene un porqué esto. También la crítica es muy necesaria, pero busqué ser objetivo, y de ahí por qué invité al Tecnológico de Monterrey, específicamente a la Facultad de Medicina y a LEGAP, para que me hicieran un caso de estudio del libro, pero sobre todo de la situación que vivía nuestro país, para que me dijeran qué se tiene que proponer para que las cosas cambien en realidad. Y ellos llegan a una simple conclusión: se tiene que cambiar la política pública de salud, se tiene que reformar, porque si no simplemente se van a hacer parches y se va a seguir con lo mismo. Ahora, yo lo que quiero preguntar es, ya con estas experiencias, y ahora que tocas esto, es un hecho que México no estaba preparado, que fue una cuestión inédita. Más interesante rescatar, como tú dices, cómo mejorar y prepararnos para otra cuestión, que quizás en otro momento se va a tener un nombre distinto, no va a ser influenza, pero va a ser un nombre distinto quizás, o probablemente. ¿Cómo aprovechar eso? Puesto que también había evidencias de que se estaba alertando no a la población, sino un grupo muy pequeño, que sabían que ahí venían unas situaciones complicadas. La dimensión la desconocíamos la mayoría de los mexicanos. Tocas un punto muy interesante, y sobre todo los mexicanos tuvimos mucha suerte, porque afortunadamente la influenza no resultó ser un virus tan letal o mortal. Si se atiende a tiempo y se toman las condiciones necesarias, se puede salvar la vida.